Bienvenidos a Maquet, Pasión por las Máquinas. El día de hoy nos encontramos con un amante de los fierros. En esta oportunidad tenemos al señor José Luis Ochoa Alarcón, padre de familia, ingeniero mecánico de profesión y amante de la comida marina. José Luis Ochoa, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gary. Agradecido y complacido por esta oportunidad de usar tu canal, ¿no? El canal de Maquic, para dirigirme a la audiencia, ¿no? Y compartir experiencias profesionales, temas de repente familiares, ¿no? Y de alguna manera pues hacer llegar a la audiencia lo mejor que yo pueda brindar en esta conversación amigable. Perfecto, señor Ochoa. Una de las consultas que siempre quise comentarle era ¿cómo así se apasiona por llevar ingeniería mecánica, ¿no? Bueno, yo tengo una experiencia que data de cuando yo más o menos frisaba la adolescencia, ¿no? Estaba un poco indeciso, como muchos jóvenes que están tratando de decidir qué hacer de su vida o de su futuro profesional. Y esa anécdota que tengo me remonta pues, a una vivencia que tuve con mi abuelo, ya anciano, ¿no? Y que a pesar de su edad, él era amante de hacer cosas domésticas en casa, ¿no? Cosas digamos, de carpintería. Y un buen día él tenía la carencia porque se le había malogrado una herramienta, que era un portasierra y una hoja de sierra para poder cortar, ¿no? Madera. Y bueno, yo tratando de solucionarle, digamos, esa carencia, busqué entre las cosas en desecho y encontré un artículo que lo adapté para poder hacer esa tarea, y fue mi abuelo el que me dijo, oye, ¿por qué no te inclinas por estudiar algo relacionado con la mecánica? Y ahí es donde yo tomo la decisión y me encamino pues, a seguir esta profesión que me apasiona, me gusta, ¿no? Y me llevó pues, al mundo de las máquinas. Perfecto, sabemos que siempre nace un mentor a través de una persona, y eso justamente es lo que usted me comenta, ¿no? O sea, gracias a la experiencia de su abuelo, la necesidad, pues, ¿no? Usted pudo haber iniciado pues, la carrera de ingeniería mecánica, y qué bueno, ¿no? Y en base a ese crecimiento profesional, de ir avanzando, me cabe una gran interrogación, que es ¿cómo se inclina al área comercial? ¿Cómo nace el amor a las ventas? Bueno, eso es algo que no lo tenía, digamos, planificado, pero cuando yo inicio ya mi actividad profesional, bueno, hay que remontarse un poco a la época cruda que viví, primero gobierno bajo manto militar, luego llegamos nuevamente a retomar la vida democrática, ¿no? Pero eran tiempos difíciles, complicados. Entonces yo recién egresado de la universidad, era una época difícil, no había empleo, si lo había era muy escaso, las mineras ofrecían las mejores oportunidades, pero el nivel de riesgo era que de repente por alguna acción terrorista, porque hemos vivido tiempos de terrorismo muy crudos, muy difíciles, eso como que nos limitaba, ¿no? Y en mi caso tuve que ver primero por la autogeneración del empleo. Tan es así que en la etapa primigenia de mi vida yo opto por dedicar parte de mi experiencia profesional dando clases particulares, ¿no? Yo tuve a cargo un grupo de alumnos a quienes preparaba para su ingreso a la universidad, y yo mismo hacía la labor de publicidad, marketera, ¿no? Me desempeñaba por mí mismo, hasta que ya poco a poco, cuando los tiempos fueron cambiando, ingresé pues, a trabajar a una empresa y ya me dediqué a hacer mis labores profesionales dentro del campo de lo que yo había estudiado, ¿no? Ya sea talleres o dirigiendo personal en campo, ejecutando obras, ¿no? Parte de mi vida también la desarrollé haciendo obras fuera de Lima, ¿no? Y finalmente ya mi retorno
busqué la opción de entrar a una empresa que me brindó la oportunidad en ese entonces y me metí ya por la parte de ventas, ¿no? Me apasionaron las ventas, me apasionaron las máquinas y a mí me quedé hasta estos días. Perfecto. Y buscando mucho el tema, digamos, de ese clic con el área comercial, que es muy importante. ¿Cómo se puede uno, en la actualidad, la gran pregunta, ¿no? ¿El vendedor nace o se hace? Eso es algo que mucho de la gente, pues, de repente se tiene la duda, ¿no? Entonces, de repente usted con la experiencia que sí tiene, nos puede comentar ello, ¿no? Por supuesto. Mira, yo creo que todos en un momento de nuestras vidas hacemos ventas. Hacemos venta sin haber estudiado de repente una carrera de marketing o haber hecho una especialización en el campo de las ventas. Nos vendemos a nosotros mismos como personas, vendemos nuestra imagen, vendemos nuestra experiencia. Y bueno, respondiendo a la pregunta específica, yo creo que el vendedor lo tenemos dentro de cada uno de nosotros. Unos desarrollan esta habilidad más que otros, pero soy un convencido de que el vendedor también se hace, se forma, ¿no? Y con un mentor, con un coaching adecuado, puedes obtener a una persona formada como un buen vendedor profesional, ¿no? Eso es lo que yo te puedo comentar. Claro. Choncho, de acuerdo a lo que usted me ha comentado, quisiera yo que usted tome solo una parte de su experiencia, ¿correcto? Y me indique para usted qué es una encargatura en lo profesional. Una encargatura, un poquito para entender digamos, la profundidad del término. ¿Te refieres a dirigir, a hacer algo a un nivel intermedio, claro, alto? En el tema de la encargatura es referente a cómo usted ya en lo profesional fueron llegando pues los puestos, los cargos. Ok, bueno, te comentaba de que en una etapa primigenia de mi vida yo me dediqué a hacer una labor de docencia, ¿no? Con jóvenes universitarios. Entonces yo era mi propio jefe, ¿no? Era el gerente, si se puede aplicar el término, hacía también el marketing, yo negociaba con los papás, ¿no? Los horarios, etc. Y ya cuando ingreso formalmente a la industria, ¿no? Porque mis inicios fueron en una empresa de la cual guardo muy gratos recuerdos, que es la empresa Fluidtech, ¿no? El gerente general y uno de mis mentores, el ingeniero Benjamín Barriga Gamarra, ¿no? Que fue mi profesor en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Católica. Y bueno, a través de él inicié mi labor en su empresa, haciendo labores pues, de supervisión de obra. Después me dio el encargo para liderar el taller de la empresa, ¿no? Yo estuve a cargo pues, de montar el taller y finalmente sacar adelante el proyecto que él tuvo en ese entonces para fabricar aquí en Perú cilindros hidráulicos, realizar trabajos diversos relacionados al negocio, ¿no? Que era equipos hidráulicos, equipos neumáticos para la industria, ¿no? Y eso me brindó la oportunidad pues, de comenzar a aprender y a aplicar lo que yo había recibido en la etapa de estudios universitarios, ya en la praxis, liderando equipos, liderando gente, ¿no? Supervisando en taller o en campo los trabajos que nos encomendaban. Y en ese caminar, posteriormente, pues, di el salto a la industria metalmecánica. Yo trabajé una parte de mi vida en JAO, ¿no? Haciendo también trabajos fuera de Lima como ingeniero residente, ¿no? Específicamente en una obra para traer agua a Lima, ¿no? El proyecto Marca Pomacocha, donde tuve a cargo también
un contingente bastante numeroso de gente formado por soldadores, ¿no? Montajistas, ¿no? Mecánicos en general, electricistas. Tenía a cargo pues, todo el gerenciamiento de ese personal, la logística, el provisionamiento que abastecían de Lima de material para avanzar los trabajos de instalación de las tuberías o sifones, un trabajo en las compuertas, en la presa. Fue un trabajo bastante interesante, bastante motivador, porque en campo no tiene las herramientas que puedes encontrar en la ciudad, y eso nos obligaba pues, a ser creativos, innovadores, para poder sacar adelante el proyecto dentro de los plazos, ¿no? Allí aprendí yo a liderar gente, ¿no? A tener un contingente de personas que dependían de mí, sus familias, ¿no? Tenía que velar por ellos, ¿no? Y así fui avanzando en este caminar, hasta que ya después de ello tuve contacto con la empresa Vice, ¿no? Una empresa ligada en ese entonces a la familia Vice, Vice Representaciones, de las cuales también guardo muy gratos recuerdos, y allí llegué a tomar, digamos, el área de proyectos, ¿no? Conocí a una persona que es un gran amigo mío, que es el ingeniero Jorge Carrera, el cual me introdujo en el mundo de las válvulas, de las tuberías para el sector agua potable y alcantarillado, y me enganchó por ese lado, porque era algo que yo no conocía. Aprendí mucho de él, ¿no? Considero que fue uno de mis mentores, ¿no? Y con él comencé ya a introducirme en el área comercial, ¿no? Si bien es cierto, estaba como apoyo para gestar ventas para la empresa en estos productos, fui aprendiendo también la labor de ventas, ¿no? Posteriormente, después de esa etapa de mi vida, es donde yo paso a formar parte del equipo de Unimac, ¿no? Allí tuve la oportunidad de conocer a Jaime Gijón, ¿no? Jaime Gijón fue otro de mis mentores a nivel profesional, una persona muy sagaz, muy proactiva, muy hábil para hacer relaciones con clientes, buscar relaciones con proveedores, ¿no? Muy preocupado por incorporar al portafolio de la empresa una mayor cantidad de líneas, ¿no? Porque él era uno de los convencidos de que mientras más líneas tuviese Unimac, tenía más posibilidades de cerrar oportunidades de negocios, ¿no? Y eso creo que el devenir del tiempo fue o contribuyó también al crecimiento que tuvo Unimac, ¿no? Bueno, dentro de Unimac yo pasé la mayor parte de mi vida, ¿no? Una empresa de la Corporación Ferreiros a quien le guardo bastante cariño, bastante aprecio, ¿no? Y que me dio esa oportunidad de llevar mi experiencia, llevar líneas, porque las líneas que yo conseguí inicialmente para Unimac fueron líneas para el sector agua potable y alcantarillado, ¿no? Estoy hablando de las líneas de hierro dúctil, las líneas de válvulas de control de la marca Rafael, y nos posicionamos muy bien en la venta, en la parte comercial, y logramos de alguna manera más o menos tener casi un 50% de participación en la venta de tuberías para el sector saneamiento, frente al mayor competidor o la mayor empresa que estaba posicionada acá en Perú, ¿no? Yo estuve a cargo inicialmente de la venta, de la gestión, era yo solo, ya después incorporamos al equipo más personal para ventas y yo estaba liderando ese equipo. En este largo caminar con Unimac, posteriormente me invitan a tomar parte del equipo para la venta de máquinas Caterpillar, y es ahí donde yo prácticamente engancho, hago un clic con la empresa, y mi pasión por las máquinas, que se mantiene hasta hoy en día, hace pues que yo me desarrolle en ese campo, ¿no? Como diríamos, como pez en el agua, porque es algo que me apasiona, siempre lo voy a decir, creo que voy a morir, y quizás tal vez al momento que yo me lleven a mi tumba, me gustaría que me lleven pues, en una máquina y no en una carroza, ¿no? En una máquina. Es mi pasión, es lo que yo sé hacer, ¿no? Tuve a mi cargo también gente en ventas, ¿no? Y en esta larga experiencia que me place contarla, también brindé oportunidades a muchachos jóvenes de la empresa que venían de otras áreas, porque normalmente ¿qué hacíamos?
si había una vacante, había que buscar un vendedor, normalmente volteábamos a buscar afuera, apoyándonos en una empresa consultora, y venían vendedores de la competencia, ¿no? Ciertamente venían con un expertise, venían con una cartera de clientes, pero creo que de alguna manera promovía que la empresa haga una mirada dentro de, haga una mirada in-house, buscando pues dar oportunidad a jóvenes de administración, de finanzas, ¿no? Que tenían de repente esa inquietud de poder entrar al mundo de las ventas, y bueno, les brindábamos la oportunidad, ¿no? Y hoy en día tengo a varios ex colaboradores, hoy amigos con los que mantengo una relación estrecha, una relación que ha trascendido lo laboral, y me place, ¿no? Porque están creciendo profesionalmente, ¿no? Caso Carlos Franco, de repente, hoy día en IPESA, se me viene a la memoria Patricia Negra, ¿no? Una persona que creo que le puso bastante empeño, ¿no? En aprender lo que yo podía transmitirle. Ella finalmente tuvo la oportunidad también de conversar conmigo y pensó que había conocido mucho más de lo que ella pudo haber hecho por sí mismo, y eso me complacía, ¿no? Porque era la persona que sacaba adelante los proyectos más difíciles, digamos, las ventas más complicadas para la empresa, para el sector minero, las lideraba ella, ¿no? Y así, ¿no? Tengo otro buen recuerdo de repente de Frank Latorre, ¿no? Con el que hicimos un buen trabajo como equipo, en gobierno, en el área de licitaciones, ¿no? Y no dejo de mencionar también al señor Oscar Rubio, ¿no? Oscar Rubio, como gerente de la empresa, yo lo que rescataba de él era el lado humano, ¿no? Ese profesionalismo, esa pasión con la que hacía su trabajo, ¿no? Era el madrugador, era el que siempre estaba en la empresa abriendo la puerta prácticamente a todos, y si no estaba en la empresa, ya desde su casa o donde él estuviese, te daba una llamada muy temprano para preguntar cómo había estado el día, los negocios, ¿no? Muy comprometido con los resultados, muy de motivar a la gente, ¿no? Y finalmente pues creo que la relación fue muy buena, ¿no? Esa es la gran experiencia que yo he tenido hasta estos días, donde ya pues me estoy dedicando a labores de consultoría, labores profesionales, ¿no? Dejando paso a nuevas generaciones, porque creo que es lo que nos toca hacer en algún momento de nuestra vida, ¿no? En base a todo lo que usted me ha comentado y todo lo que usted me ha dado por todo lo que ha enseñado, explicado a muchos colaboradores, personas, ¿qué reflexión puede tener sobre ello, ¿no? Interesante la pregunta. Yo lo que mencionaría como una reflexión durante toda esta trayectoria profesional es que los líderes, ¿no? Que estamos en algún momento a cargo de un equipo de gente, debemos buscar dejar un legado. Así como padres, de repente nos preocupamos en dar buenas enseñanzas a nuestros hijos, dejarle valores bien puestos, ¿no? Dejarle un legado en sí, como acabo de mencionar. Eso también es lo que los líderes deberían preocuparse por dejar en las nuevas generaciones. Formarlos, dándole valores de honestidad, de transparencia, valores que les permitan también a ellos seguir creciendo, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo creo que me siento muy complacido de que esta relación que yo tengo con mis colaboradores es buena hasta el momento, ¿no? Siempre que me encuentro con algunos de ellos en oportunidades me lo agradecen, me mencionan algunos episodios de sus vidas, donde de alguna manera yo les daba un consejo, les daba alguna pauta para resolver
el problema, no solamente en el campo laboral, sino también trascendiendo a lo familiar, ¿no? Al problema personal que pueda tener cada persona, ¿no? Yo creo que los líderes buscamos eso y debemos apuntar a eso, ¿no? La trascendencia de valores para nuestros colaboradores o ex colaboradores. Correcto. Dejar un legado de una persona impacta bastante en los colaboradores. Y creo que es lo más importante que uno puede dejar. Y enfatizado a ello, sí quiero resaltar que no solo buscamos a líderes completos, sean administrativos, sean de campo, sino buscamos a personas con valores, como usted acaba de indicar. Interesante el caso el que nos ha comentado. ¿Tiene otro caso complicado que le haya tocado vivir? Bueno, he tenido varios casos complicados, pero se me viene a la memoria un caso difícil, en una época difícil. Te comenté que en pandemia era muy complicado hacer ventas y era mucho más terrible perder ventas porque las ventas no eran muchas. Estando en pandemia, me reportan un miembro del equipo de ventas que lamentablemente pues el paquete que había presentado como propuesta para un cliente de Ayacucho lo había perdido, ¿no? Que el cliente había tomado la decisión de compra por otra empresa, no otra marca. Entonces yo lo que le solicité a esta persona es de que solicitase por favor al cliente una reunión virtual para poder conversar con él, ¿no? Que me dé la oportunidad de interactuar con él, no con el ánimo de hacerle revertir su decisión de compra que ya la había tomado y que se la respetaba, pero que me brindase esa oportunidad para de alguna manera pues tener algún feedback positivo o negativo del cliente, ¿no? Y finalmente pues esta reunión tuvo lugar usando los medios virtuales. El cliente no nos podía atender en horario regular. Él manifestó que solamente nos podía atender a partir de las 7 de la noche. Y a esas horas, todos conectados desde casa, tuvimos la oportunidad pues, de conversar con el cliente, de conocernos. Y inicié la conversa con el cliente, primero presentándome quién era, ¿no? Cuál era el objetivo de haberlo molestado. Y agradecerle el tiempo que se tomaba pues, para escucharme, explicándole también de que no pretendía de ninguna manera cuestionar su decisión de compra, que la respetaba, ¿no? Pero que sí quería aprovechar esos minutos, unos 15 o 20 minutos de su tiempo, para explicar un poco cuál había sido nuestra propuesta de valor que le habíamos presentado, ¿no? El cliente estaba interesado en comprar un mini cargador. Aparte del paquete era una retroexcavadora y un martillo hidráulico. Bueno, después de esta conversa, donde expliqué al cliente los detalles, ¿no? Y el porqué de nuestra propuesta de valor, el cliente entendió y me dijo: José Luis, ¿sabes qué? Hay muchos puntos que yo no conocía, me queda mucho más claro los alcances de la propuesta. Él, como cliente y como contratista de una empresa minera en la zona, sopesó pues, de que tenía muchas ventajas que no había contemplado él al momento de hacer su evaluación. Y bueno, eso llevó a que finalmente recuperásemos esta venta perdida, y al día siguiente, con beneplácito para todos, el cliente nos envió pues, su orden de compra, ¿no? La cual fue muy celebrada por el equipo.
Y yo rescato de esto que me dio la oportunidad primero de aplicar algo que tenía muy en el subconsciente y que lo aprendí de un gran amigo, un gran colega, Pierre del Solar González, gerente de construcción también de la línea de Caterpillar. Él siempre mencionaba o decía de que muerto pero no enterrado, algo que yo lo tomaba jocosamente, pero él me lo explicaba y decía, mientras yo no haya perdido la oportunidad del cliente para poder conversar con él, ¿no? Y hacer un último intento independientemente del resultado, lo tendré que hacer. Y eso es lo que yo apliqué en ese momento, logrando pues revertir una decisión del cliente que finalmente pues fue a favor de la empresa, ¿no? Y también me dio la oportunidad de mostrarle al equipo de ventas de que no hay peor gestión que la que no se hace. Yo fui a una guerra ya perdida, pero a mostrar lo mejor que tenía. Y bueno, finalmente creo que esas armas jugaron mucho a favor, ¿no?, de la decisión del cliente. En base a todo lo que me han comentado, tengo una pregunta que creo que mucha gente le quiere decir. ¿Cuál es el siguiente paso, señor Ochoa? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Qué es lo que usted quiere lograr de acá en adelante? A ver, he tenido la oportunidad de contarte cómo inicié, ¿no?, toda mi trayectoria profesional. Y aterrizando un poco y dando respuesta a tu pregunta, obviamente mi situación actual tiene una proyección futura, ¿no? Actualmente puede decirse que estoy en un periodo de, entre comillas, pero honestamente mi orientación y desarrollo futuro va más ligado al tema de la consultoría, ¿no? Quiero aprovechar toda esta experiencia que puede ser valiosa para las empresas, tanto las empresas que venden o que comercializan equipos de bienes de capital, como también para las empresas que compran los bienes de capital, ¿no? Porque creo que el nivel de conocimiento que tengo y de experiencia me ha permitido de alguna manera enfrentar y entender algunas necesidades específicas de clientes, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, a que por lo general un cliente que esté interesado en invertir en un activo destina pues su dinero, destina la inversión en la compra en base a lo que el mercado le ofrece, ¿no? El mercado le ofrece una máquina estándar, hablando ya de las máquinas de movimiento de tierras, que vienen preconfiguradas de fábrica, ¿no?, con ciertas características para ciertas aplicaciones. Pero muchas veces los clientes tienen una necesidad que la máquina estándar no le puede hacer, ¿no? Entonces es allí donde las empresas deben estar abiertas siempre a innovar, ¿no?, a tener recursos humanos con la suficiente habilidad, recursos humanos en ventas y de soporte, para que tengan la suficiente habilidad de poder sumar valor a la propuesta de una máquina estándar. ¿Y a qué me refiero con esto? A ofrecerle de repente al cliente atender esa necesidad particular con algún accesorio, alguna fabricación especial, etc., ¿no? Yo creo que
en esta trayectoria, en este desarrollo profesional que he tenido, me ha servido de mucho la formación profesional en ingeniería mecánica y también el posgrado en diseño de máquinas que hice, dicho sea de paso, en la Universidad Nacional de Ingeniería, y que de alguna forma me daba la posibilidad de salirme de la caja, ¿no?, por así decirlo, y entender la necesidad del cliente para, con las herramientas que yo tenía, ofrecerle una solución que sea de satisfacción al cliente. Pongo relacionado a esto un ejemplo, ¿no? En una oportunidad, un cliente que es el consorcio Paramonga tenía la necesidad de reemplazar un cargador de cierta marca y nosotros optamos por ofrecerle pues una marca nuestra que teníamos en el portafolio, pero el cliente, al momento de evaluar las dimensiones, manifestó pues de que él quería sobrepasar cierta altura que el cargador no le permitía atender, ¿no? Entonces había la alternativa de solicitar o de proponer una máquina de mayor tonelaje, de mayor capacidad o de mayor alcance, pero creo que el asesor técnico, el vendedor, el comercial, tiene que ponerse también en los zapatos del cliente para cuidar su inversión, para que el dinero que va a destinar sea el mínimo necesario. En ese entonces, siguiendo con el ejemplo, lo que yo propuse fue darle al cliente la máquina estándar, pero nosotros nos encargábamos de hacerle un diseño especial para que la cuchara tenga la posibilidad de hacer un levante a mayor altura, sin necesidad de hacer modificaciones traumáticas a la máquina. O sea, lo único que se hacía era usar la cuchara de fábrica y agregarle ciertos elementos, ¿no?, y cierta configuración especial de diseño para poder alcanzar la altura que el cliente necesitaba. Después de mostrar esto vía Meet, los planos y el diseño en 3D y la simulación, el cliente entendió pues que efectivamente con esa máquina solucionaba el problema, no le implicaba hacer una inversión mucho mayor a la que tenía planificada, y finalmente se inclinó por esta solución. Lo anecdótico de esto es de que una vez que el cliente ya supo cuál era la solución y yo alcanzarle la propuesta de valor, ¿no?, de la inversión que necesitaba hacer, el cliente muy suelto de huesos me dijo, oye José Luis, pero estos cilindros neumáticos, estos cilindros hidráulicos que tú le vas a poner, los compro acá, me sale más barato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo cuento como anécdota porque lo que yo le dije al cliente es: no te estamos cobrando los cilindros hidráulicos, lo que te estamos, agregando es la ingeniería que tú no tenías, no tienes los planos, has visto un bosquejo nada más. De repente lo vas a hacer, vas a buscarte un dibujante, vas a hacer pruebas, etc. No, esto es algo ya aterrizado. Y la ingeniería tiene un valor, la ingeniería tiene un precio. Entonces, esas herramientas también son útiles en la venta. Entonces, recomendación: hay que tener un buen soporte de backup. De repente el vendedor no lo tiene porque por formación no es ingeniero, puede ser un administrador, puede ser un psicólogo que está en labor de ventas, pero debe tener siempre un equipo que le dé soporte, que le busque estas soluciones integrales para que el cliente pueda tener un mayor abanico y siempre pensando en la mínima inversión que el cliente debe hacer. Eso es lo que yo más o menos rescato de esta experiencia. Muy enriquecedor lo que nos ha comentado. ¿Qué nos puede decir acerca de los errores y aciertos?
una pregunta bastante profunda, ¿no? Creo que como ser humano, tanto en lo personal como en el desempeño profesional, también he tenido errores, he tenido aciertos, y sin entrar en detalle, yo creo que lo importante es aprender de los errores. Siempre nos dejan una enseñanza que nos motiva, una etapa de reflexión, una etapa donde nosotros hacemos introspección del por qué lo cometimos, cuáles fueron las variables, o cuáles fueron las causas que nos llevó a tomar esa decisión errada, ¿no? Y hacer una crítica, una autocrítica, ¿no? Con miras pues a superar esta parte no grata, ¿no? Pero como seres humanos estamos propensos a ello. Yo recuerdo que de la etapa universitaria, los maestros también nos daban ciertas recomendaciones. Y tengo un grato recuerdo del ingeniero Javier Tamashiro. En ese entonces nos enseñaba, o estaba a cargo del curso de termodinámica, era termodinámica 1. Al inicio de las clases, primeras clases de termo, nos dijo a todos, ¿no? a todos los compañeros, nos dijo: ustedes son estudiantes, son personas que vienen con dos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo y derecho, uno con harta materia blanca, el otro con harta materia negra, y yo estoy acá, nosotros los profesores estamos acá para remecer, hacer un milkshake en su cerebro para que salga materia gris. Y esa materia gris es la que nos lleva a nosotros a tomar decisiones, muchas veces acertadas, algunas erradas, pero eso es lo que nos toca, ¿no? Nos toca tomar decisiones para bien o para mal, pero si se toman, y estas son experiencias negativas, debemos aprender mucho de estas experiencias para no volver a repetirlas. Yo creo que ese es lo más importante con lo que me puedo quedar, ¿no? Perfecto, señor Chao. Es interesante lo que usted nos ha comentado, y el tema de la reflexión aquí es que asumamos los aciertos y errores como parte de aprendizaje, y que esto al final nos va a llevar a una buena lección. Es verdad. Como seres humanos, si en algún momento cometemos un desacierto, es bastante probable que nos sintamos mal. Nos vamos a sentir mal definitivamente, ¿no? Y el reto está pues en superar ese hecho negativo, que no sea un trauma en nuestras vidas, que tratemos de superarlo para bien. De acuerdo a su trayectoria profesional, experiencia, línea laboral, errores y aciertos, ¿cómo va el futuro? Bueno, el futuro es algo impredecible, pero más que futuro, podría trazar una visión de lo que me gustaría hacer de aquí hacia adelante, ¿no? Continuar con mis contactos,
en el mundo de las máquinas. Como lo mencioné al inicio, mi camino va por el tema de la consultoría y asesoría a empresas, ¿no? Para formar gente especializada en ventas, pero no es cualquier venta, es una venta de maquinaria, de bienes de capital, donde pueda yo volcar en estas nuevas generaciones, ¿no? Los conceptos y lo que yo he vivido como experiencia, ¿no? Dentro de ellas, hacer de repente labor de coaching para que ellos puedan hacer un buen uso de la venta consultiva, puedan aplicar las técnicas del vendedor asesor, puedan de alguna manera aprender a utilizar, ¿no? Y planificar bien su territorio, ¿no? A gestionar bien su tiempo. El tiempo del vendedor es valioso, ¿no? A veces se le da otras tareas que no tienen directamente nada que ver con la gestión de ventas, que el vendedor obviamente lo hace porque se lo solicita, no es algo que tiene que hacerse, pero el tiempo del vendedor es valioso, ¿no? Si yo hago un cálculo por hora o por minuto, de repente me sale caro respecto a otros recursos de las empresas, pero me veo en esa etapa, ¿no? Haciendo labor de capacitador, de docente, de consultor, ¿no? Para que las empresas sumen valor. Y bueno, toda esta experiencia enriquecedora para mí me permite de alguna manera también recordar a las personas con las que he tenido contacto, a las organizaciones con las que he tenido contacto, ¿no? Que me han acogido, que me brindaron la oportunidad para agradecerles, ¿no? Agradecerles a ellos, a los que he mencionado, a mis mentores, ¿no? A los líderes con los que interactué, y también a nivel personal, ¿no? Creo que principalmente a mi esposa, ¿no? A mis hijos, mi madre que me acompaña a sus 104 y pico años, ya por cumplir 105 ahora en octubre, ¿no? Y a mis hermanos, no de sangre, pero hermanos por línea familiar, ¿no? De primos, porque yo soy hijo único de mi madre. Entonces, a todos ellos mi agradecimiento, ¿no? A ustedes, ¿no? A la gente con la que en algún momento de mi vida interactué, ¿no? A mis amigos de universidad con los que siempre me reúno y disfruto de charlas, ¿no? Hablar de negocios, de recordar anécdotas, de seguirnos reuniendo, más aún ahora que me considero un sobreviviente de la pandemia, una etapa cruda que nos tocó vivir y que nos hizo también más humanos, ¿no? Nos hizo compartir más con la familia. Eso es lo que yo más valoro de la pandemia. No todo fue negativo en la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, fue una etapa durísima donde hubo mucha muerte, a nivel familiar también hubo fallecidos, a nivel de amigos también, pero me permitió compartir mucho más con mi familia, ¿no? Antes no veía a mis hijos salían de casa, regresaban a altas horas de la noche, a mí no me veían porque yo también regresaba tarde, nos juntábamos de repente un fin de semana a compartir un almuerzo, pero la pandemia nos hizo conocernos más, ¿no? Como familia, disfrutar más de los almuerzos, atribuirse tareas, cada quien haciendo lo suyo, ¿no? Sin descuidar sus labores de estudios, de trabajo, de labores de casa, domésticas. Lo hicimos bien llevadero, ¿no? Yo creo que eso es algo valioso que debo rescatar y agradecer también a la vida, agradecerle a Dios por todo lo que me brinda, nos ha brindado y ojalá porque el futuro sea prometedor para todos, ¿no? En Maki, pues por las máquinas, agradecemos estos minutos que nos ha dado el señor José Luis Ochoa Alarcón. Le doy la mano porque sé que no será la última ni la primera vez. Muchísimas gracias, Mary, muchísimas gracias a Maki, pasión por las máquinas, y muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo.